Pasé la mayor parte de mi vida corriendo como un hámster en una rueda, tratando desesperadamente de entender cómo acelerar el proceso de manifestación. Yo quería respuestas rápidas, quería saber el método exacto, la secuencia perfecta, el truco escondido para obligar al universo a darme lo que yo quería ya. Y lo que más me sorprendió, lo que fue una verdadera bofetada en mi cara, fue descubrir que, en realidad, la velocidad no está en el esfuerzo físico, no está en trabajar más horas, la velocidad está exclusivamente en el estado de ser. El camino más rápido para manifestar no tiene nada que ver con correr detrás de las cosas, es justamente lo contrario, es cuando paras de buscar, paras de esperar, paras de intentar controlar cada detalle, que todo comienza a suceder a una velocidad que asusta. Es extraño y contraintuitivo pensar así, porque fui condicionado desde niño por la escuela, por mis padres y por la sociedad a creer que necesitaba hacer, hacer y hacer para tener algo valioso. Pero el campo cuántico no responde a lo que haces con tus manos, responde a lo que eres con tu energía. Yo necesité quebrar esa creencia a martillazos, necesité desmontar mi modelo antiguo de realidad pieza por pieza. Y cuando comencé a sentir que todo ya era mío, cuando realmente vestí ese estado de abundancia, como quien viste una piel nueva y cómoda, el universo pareció correr para alcanzarme. Lo más sorprendente es que sí, existe una forma de resolver rápidamente una manifestación. Puede suceder en 2 días, pero no es un truco de magia, no es un atajo externo, es un salto interno cuántico, es una transformación tan profunda en tu biología que el tiempo lineal deja de ser una variable relevante. Yo viví esto en mi propia carne, lo sentí en mis huesos, vi las cosas materializarse en un ritmo que desafiaba toda lógica humana. Y todo comenzó en el momento exacto en que paré de vivir en el viejo yo y maté a esa versión de mí que vivía en la escasez. Es como si el universo estuviera todo el tiempo esperando en la puerta diciendo, ¿ya cambiaste por dentro? Ok, ahora puedo cambiarlo de afuera. Pero yo resistía, yo demoraba, yo dudaba, hasta que finalmente entendí la ley. Cuando elijo convertirme ahora en quien quiero ser en el futuro, la realidad no tiene opción, ella necesita reorganizarse matemáticamente para coincidir con mi nueva frecuencia. Y fue en ese estado que vi puertas abriéndose donde antes había muros, caminos creándose de la nada y todo viniendo hasta mí con una facilidad que parecía imposible antes. Este proceso no es algo que me contaron en un libro de teoría, yo lo viví, lo testé, caí, volví, insistí, y lo que descubrí en este camino puede mostrarte un nuevo modo de crear la vida que quieres, un modo sorprendente, rápido y profundamente transformador. Yo ya estuve ahí donde estás tú, preso en la expectativa, ansioso, revisando el teléfono, casi obsesionado, queriendo saber cuándo, dónde, cómo iba a llegar mi deseo. Y cuanto más esperaba, más lejos parecía estar. Es como si la manifestación huyera de mí cada vez que intentaba controlarla con mis manos sucias de ansiedad. Aprendí a la mala que esperar por el resultado crea una distancia vibracional enorme entre mí y lo que quiero. Porque esperar es declarar al universo que todavía no es mío, y mientras sentía esa ausencia, yo mismo empujaba mi deseo hacia el futuro. El tiempo puede ser una ilusión cruel cuando es usado como regla de la creación. En el campo cuántico no existe tiempo lineal, existe solo el eterno ahora, y cada vez que yo decía, todavía no llegó, yo reforzaba en mi campo electromagnético que aquello continuaba ausente. Yo mismo colocaba la manifestación siempre en el mañana, y el mañana nunca llega. Era como correr detrás del viento, y lo más curioso es que cuanto más fuerza hacía, más resistente y pesado se volvía el proceso. Yo estaba adicto a esperar y no me daba cuenta, mi cuerpo era un adicto químico a la expectativa. Fue un shock brutal percibir que el acto de esperar es en realidad un estado emocional de pura escasez. Yo no esperaba porque confiaba, yo esperaba porque temía que no sucediera. Esperaba porque en el fondo no creía que ya fuera mío.
Cuando me di cuenta de esta trampa, comencé a disolver ese patrón tóxico. Comencé a observar cómo mi cuerpo se comportaba cuando sentía ansiedad por lo que aún no había sucedido. Era siempre el mismo programa rodando, tensión en el estómago, hombros duros, respiración corta, como una canción rayada repetida en el fondo de mi mente subconsciente. Yo necesité aprender a interrumpir el programa, a parar de verificar, parar de mirar el reloj, parar de buscar pruebas externas compulsivamente. Necesité enseñarme a vivir como si ya hubiese sucedido, aunque mis ojos físicos no lo vieran. E irónicamente, fue cuando paré de esperar que las cosas comenzaron a acontecer en avalancha. Me volví tan completo en aquel estado de plenitud interna que el universo no tuvo otra opción que reflejar aquello para mí. Porque finalmente yo estaba vibrando en la frecuencia del ya es mío, y es en este punto que todo comienza a cambiar, porque tú no estás más alimentando la ausencia, estás experimentando la presencia. El universo responde a quien vibra con certeza, no a quien vibra con duda o súplica. Ese fue el mayor salto cuántico que yo di, abandonar el vicio de la espera y asumir el trono de quien ya posee. Fue cuando comencé a sentir que ya era mío, que las puertas de bronce comenzaron a abrirse. No era un juego mental de hacer como si, era real, era en el cuerpo, era en la emoción visceral. El secreto siempre estuvo ahí, sentir antes de ver. Y lo que me impresiona es cómo el cuerpo resiste a esto al inicio. El cuerpo es tu animal de costumbre, está tan condicionado al pasado que intenta jalarte de vuelta para las evidencias conocidas de pobreza. Y aquí es donde la mayoría falla y se rinde, porque no saben cómo domar a la bestia biológica que es el cuerpo. El cuerpo grita por su dosis de ansiedad y cortisol, y la mente cede. Para que no pierdas esta batalla contra tu propia biología, he condensado la estrategia exacta en mi manual táctico, el Código Abundante. Es el sistema de 28 páginas con la rutina de 17 minutos que yo uso para obligar a mi cuerpo a someterse a mi intención divina. Si quieres dejar de ser esclavo de tus emociones pasadas, el enlace está en el comentario fijado. Es tu herramienta de libertad. Yo necesité entrenar mi cuerpo como si estuviera educando a un niño berrinchudo. Todo el día me sentaba, cerraba los ojos y practicaba sentir como si ya hubiese sucedido. Sentía la alegría desbordante, el agradecimiento que te hace llorar, la levedad de no tener deudas, y al comienzo parecía artificial. Me sentía un actor, pero insistí porque entendía que era un entrenamiento muscular. El cuerpo estaba adicto a sentirse sin, y yo estaba enseñándole a sentirse con. Era un proceso de reprogramación neuroquímica, y el cuerpo aprendió. El momento en que el cuerpo cree más en lo que imaginas que en lo que ves con tus ojos físicos, ese es el punto de quiebre, el punto de Dios. Fue cuando alcancé ese estado que las cosas comenzaron a llegar hasta mí de forma sorprendente. Era como si el universo dijera, ahora sí entendiste el juego, porque paré de esperar y comencé a ser aquella persona que ya vive aquello. Y cuando tú eres, tú creas, no hay cómo ser diferente, es una ley física. Es interesante cómo la mayoría de las personas, el 99%, piensa que primero necesita acontecer el milagro para después sentirse feliz. Yo fui educado así también, pero ese es el truco sucio de la mente limitada. En el campo de las infinitas posibilidades es lo contrario. Tú necesitas sentir primero para después acontecer. Fue cuando cambié esa lógica, cuando invertí la ecuación, que todo comenzó a acelerarse. Porque el cuerpo pasó a vivir en una química de plenitud, y esa química crea una firma energética nueva, una señal Wi-Fi potente e irresistible para el campo cuántico. Él no tiene opción a no ser reorganizar la realidad para alinear con esa vibración dominante. Y fue así que comencé a experimentar la manifestación rápida, en cuestión de días, porque yo ya no necesitaba ver para creer, yo sentía que ya era mío. Y cuando el cuerpo siente, la realidad externa se curva, se dobla ante tu mandato. Pero hay un detalle, una trampa sutil que todavía me sorprendería en el próximo paso.
Yo siempre pensé que bastaba visualizar y repetir afirmaciones positivas para que las cosas cambiaran. Pero con el tiempo percibí que si lo que yo pienso no está alineado con lo que yo siento, no hay movimiento. Es energía muerta. La mente puede gritar, yo consigo, yo soy rico. Pero si el corazón susurra, yo dudo, tengo miedo, el campo responde al corazón, siempre. Y fue ahí que comencé a entender la importancia vital de la coherencia. La verdadera creación acontece cuando el cerebro, eléctrico, y el corazón, magnético, vibran en unísono. Ese alineamiento no es algo que se fuerza con tensión, se construye con práctica. Yo comencé a prestar atención en los momentos en que mi cuerpo decía una cosa y mi mente decía otra. La lucha interna era casi invisible, pero poderosa y destructiva. Yo decía para mí mismo que confiaba, pero mi corazón estaba cerrado, congelado por el miedo de que nada fuera a cambiar. Era como conducir un Ferrari con el pie en el acelerador y en el freno al mismo tiempo. Gastas mucha gasolina, haces mucho ruido, pero no te mueves del lugar. Y fue eso lo que me trababa sin que yo percibiera. Yo necesité aprender a crear ese estado de coherencia de forma intencional. No era sobre pensar positivo, era sobre sentir verdaderamente. Y cuando comencé a respirar profundamente, a conectarme con el centro del pecho, algo comenzó a destrabarse. Yo sentí un calor físico en el pecho, un estado de presencia tan intenso que la mente paraba de luchar. Era como si finalmente yo estuviera entero, integrado, sin resistencia. Y ese estado me jalaba para una vibración completamente nueva. Cuando la mente y el corazón están en conflicto, la manifestación se queda estancada. Pero cuando ellos se unen, el campo responde con velocidad de rayo. Yo comencé a sentir esto en la práctica diaria. Las sincronicidades aumentaron, las oportunidades surgieron de forma natural. No era magia, era física. La coherencia crea un campo magnético más fuerte y ese campo organiza la realidad alrededor como un imán organiza limaduras de hierro. Yo no necesité correr atrás, yo necesité alinearme por dentro. Y tal vez ese haya sido uno de los aprendizajes más profundos para mí, porque mientras yo buscaba del lado de afuera, las respuestas siempre estuvieron en mi propio sistema nervioso. Me convertí en el creador consciente de mi realidad cuando aprendí a alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y cuando ese estado se estabilizó, el próximo paso se reveló de forma aún más sorprendente. El mayor obstáculo que enfrenté no estaba fuera de mí, en la economía o en el gobierno. Estaba adentro. Eran las emociones antiguas, aquellas que yo cargaba como un uniforme viejo y sucio impregnado en la piel. Yo despertaba y antes incluso de levantarme de la cama, ya estaba vistiendo la ansiedad, el miedo, la duda del día anterior. Yo vivía un nuevo día con las emociones rancias de ayer. Y como el cuerpo no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es recordado, yo revivía el pasado en el presente y llamaba a eso mi vida. Fue doloroso percibir que yo estaba programado biológicamente para repetir el sufrimiento. Mi cuerpo estaba químicamente adicto a emociones como frustración e impaciencia. Yo decía que quería cambiar, pero estaba preso en un ciclo bioquímico que me mantenía exactamente donde estaba. Mi cuerpo se había convertido en la mente, y la mente solo sabía reproducir lo que era familiar. El desconfort de lo desconocido me empujaba de vuelta para los viejos patrones de pobreza. Quebrar ese ciclo fue como desintoxicarme de una drogadura. Necesité observar cada pensamiento automático y elegir no creer en él. Necesité sentir la emoción antigua subiendo por la garganta y en vez de ahogarme en ella, decidí respirar diferente. El cuerpo gritaba, pateaba, quería volver a lo conocido, pero yo me mantenía firme en el nuevo estado. Era un combate diario entre quien yo fui y quien yo estaba eligiendo ser. Yo necesité volverme mayor que mi ambiente, mayor que mi cuerpo, mayor que el tiempo. Y fue en ese proceso que comprendí el poder absoluto del momento presente, porque es solo en el ahora que consigo intervenir. El pasado no tiene fuerza si yo no lo alimento con mi atención hoy,
Y cada vez que yo conseguía mantenerme en un nuevo estado, aunque fuera por minutos, yo estaba reconfigurando mi cerebro, reprogramando mis genes. El cuerpo comenzó a entender que él no era más el jefe. Yo, la conciencia, estaba al mando. Y cuando comencé a vencer estos pequeños combates internos, sentí que algo comenzó a abrirse, como si una capa espesa de resistencia se estuviera disolviendo. Yo siempre escuché hablar de visualización, pero por mucho tiempo hice eso de forma superficial. Creaba imágenes vagas, sin emoción, como si fuera apenas una tarea escolar. El problema es que el subconsciente no responde a imágenes frías. Él responde a experiencias emocionales vívidas en 3D. Y fue cuando comencé a sumergirme en ese nivel de detalle que la llave giró. Percibí que cuanto más real yo tornaba la escena en mi mente, más el cuerpo comenzaba a creer que aquello ya estaba sucediendo. Comencé a practicar creando imágenes tan intensas que conseguía sentir el olor del lugar, escuchar los sonidos brillantes, así como si pudiera extender la mano y tocar la realidad futura. El nivel de presencia se volvió tan intenso que el cuerpo reaccionaba físicamente. Mis latidos cambiaban, la química sanguínea se alteraba, comenzaba a sonreír espontáneamente en medio de las visualizaciones, porque en aquel momento yo realmente estaba viviendo aquello. Dejé de imaginar como si fuera un sueño distante y comencé a vivir virtualmente como si fuera ahora. La mente subconsciente es literal, no distingue lo que es externo de lo que es interno. Y fue por eso que al involucrarme emocionalmente en las imágenes mentales, comencé a reprogramar mi cuerpo en una velocidad que me sorprendió. No era más un ejercicio estéril, era un estado de ser constante. Cuanto más creaba esas imágenes vivas, más natural se volvía a mantener la nueva firma energética durante el día. Ya no necesitaba esforzarme tanto. El cuerpo comenzó a acostumbrarse con lo nuevo, con la riqueza. Percibí que cada repetición de esas imágenes no estaba solo moldeando mi subconsciente, estaba dibujando el camino en el campo cuántico, porque el universo responde a hologramas cargados de emoción. Cuando yo visualizaba con riqueza de detalles y con un corazón abierto, era como si estuviera grabando un nuevo destino en la matriz invisible de la realidad. Estaba escribiendo mi futuro en el presente con cada escena. Y ese poder de las imágenes mentales se volvió una de mis herramientas más fieles. El vicio en el pasado fue siendo sustituido por un nuevo vicio, el vicio de sentirme completo, de sentirme capaz. Pero lo que yo todavía necesitaba entender profundamente era el impacto que el desapego tendría en ese proceso. Yo necesité caer algunas veces para entender el real significado de esa palabra tan mal usada. Al comienzo, yo confundía desapegar con desistir, con no importarme. Pensaba que si no me importaba, las cosas no sucederían. Yo me agarraba con tanta fuerza a lo que quería que apenas conseguía respirar. Yo quedaba preso, vigilante, tratando de controlar cada detalle del cómo. Pero fue ahí que la vida comenzó a enseñarme que la manifestación no es un proceso de control rígido, es un proceso de rendición y confianza. El apego me colocaba en una posición de escasez absoluta. Yo quería tanto que aquello sucediera que sin percibir estaba declarando al campo que todavía falta, que todavía no es mío. La resistencia creaba tensión en mi cuerpo y esa tensión generaba resistencia eléctrica. Yo intentaba empujar el río, intentando acelerar lo que ya tenía un ritmo propio divinamente orquestado. Y cuanto más intentaba forzar, más las cosas se alejaban. Era como sostener arena fina en las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa por los dedos. Desapegar no es abandonar el deseo, es confiar tanto que puedes soltar el control. Es vivir con tanta certeza que no necesitas quedarte mirando por la ventana para ver si ya llegó el paquete. Cuando entendí esto, algo dentro de mí comenzó a relajarse profundamente. Pasé a entregar, a soltar, a permitir que el universo hiciera su parte, que es la parte del cómo. Y fue en ese espacio de libertad que comencé a ver resultados más rápidos y más fluidos, porque el campo responde mejor cuando la energía es leve y divertida. Yo necesité practicar el desapego como un arte marcial.
Era un equilibrio sutil. Me conectaba al deseo con intensidad durante mis prácticas de la mañana, pero en el resto del día me comportaba como quien ya tiene, sin prisa, sin cobranza, sin necesitar pruebas externas para ser feliz. Era casi divertido percibir cómo el desapego creaba un flujo más natural. Cuando dejé de intentar controlar cada paso, la vida comenzó a sorprenderme con milagros. Este estado de desapego me llevó a un lugar aún más profundo, la confianza en lo desconocido. Yo ya no necesitaba saber cómo iba a llegar el dinero, ni cuándo, ni por dónde. Yo estaba cómodo en el vacío creador, abierto para lo que viniese, listo para ser sorprendido. Y fue en ese espacio, en ese campo ilimitado, que comencé a experimentar algo aún más poderoso. Yo necesité acostumbrarme con el desconforto de no saber, y no fue fácil. Crecí queriendo controlar todo, planeando cada paso, buscando seguridad en cada detalle. Pero en el campo cuántico, esa necesidad de control es una prisión. El desconocido siempre me asustó, pero también siempre fue el lugar donde todo lo nuevo de verdad acontece. Porque lo que yo ya conozco solo puede traerme más de lo mismo, es el pasado reciclándose. Lo nuevo solo puede venir de donde yo nunca estuve. Cuando comencé a abrirme para lo desconocido, percibí que necesitaba soltar las muletas del pasado. No daba para caminar hacia algo nuevo cargando las certezas antiguas. El desconocido me obligaba a confiar en algo mayor que yo, a confiar en la inteligencia universal que organiza todo, y era un salto en la oscuridad, sin garantías, sin mapas. Pero era justamente en ese salto que el colapso cuántico acontecía. Fue cuando aprendí a vivir en ese espacio de incertidumbre con levedad que todo comenzó a acelerar de verdad. Yo no sabía de dónde vendrían las oportunidades, pero ellas aparecían. Yo no tenía idea de cómo las situaciones se organizarían, pero se encajaban de formas que yo nunca habría podido planear con mi mente limitada. El campo responde a la apertura, no al control. Y cuando me mantenía abierto, el campo me sorprendía con posibilidades que yo nunca habría osado imaginar. El desconocido pasó a ser un espacio seguro para mí, un lugar donde yo podía crear sin las limitaciones de la lógica humana. Cuando me rendía a lo desconocido, me liberaba de la expectativa rígida de cómo las cosas deberían ser. Y en ese espacio, las manifestaciones se volvían más rápidas, más alineadas, más sorprendentes. Esa relación con lo desconocido me enseñó que la verdadera creación acontece cuando suelto el pasado. Y en ese punto me conecté con una emoción que cambió todo de forma definitiva: la gratitud. Yo ya experimenté muchas emociones durante mi proceso, pero ninguna fue tan poderosa y aceleradora como la gratitud. Al comienzo, practicaba la gratitud como un ejercicio racional. Hacía listas, agradecía mentalmente, pero no sentía de verdad. Era un ritual vacío. Pero cuando comencé a sentir la gratitud con todo el cuerpo, con lágrimas, algo cambió. La gratitud crea un campo tan expansivo que parece abrir atajos invisibles en el universo. Gratitud verdadera no es agradecer por lo que ya pasó, es agradecer por lo que aún no se manifestó como si ya fuera real. Es el estado supremo de recepción. Es un estado tan profundo de certeza que el cuerpo se inunda de emoción. Y cuando conseguí acceder a esa frecuencia, comencé a percibir que las manifestaciones no solo aceleraban, sino que parecían saltar de la posibilidad a la realidad de forma casi inmediata. Era como si la gratitud fuese la contraseña que destraba el campo cuántico. Aprendí a usar la gratitud como un ancla emocional cuando mi cuerpo quería volver al viejo estado de miedo. Respiraba, cerraba los ojos y me sumergía en el sentimiento de gratitud por lo que estaba en camino, como si ya fuera presente. Sentía la vibración expandirse, la resistencia disolverse. Era como si el universo entendiera que, si él está agradeciendo, es porque ya recibió, y por eso comenzaba a materializar lo que antes era invisible para coincidir con mi gratitud. La gratitud es un poderoso imán. Es una señal de que salí de la duda y entré en el campo de la certeza absoluta. Cuando vivía en esa vibración, todo a mi alrededor cambiaba. Personas surgían, puertas se abrían, oportunidades inesperadas me encontraban. Yo no necesitaba correr atrás, yo necesitaba mantener el estado de quien ya recibió.
Y tal vez lo más bonito de todo es que cuanto más sentía la gratitud, menos necesitaba entender los detalles lógicos. Me conectaba con el sentimiento tan pleno que el cómo dejaba de importar. Y era en ese espacio de entrega, desapego y gratitud que accedía a un flujo donde todo parecía acontecer con levedad y sincronía. Y en ese punto, todo ya era mío, todo venía a mí, todo ya estaba disponible. Todo ya es mío, todo viene a mí. Esa frase se volvió un recordatorio poderoso en mi camino, porque cuando finalmente entendí esto, cuando viví esto, la velocidad de las manifestaciones cambió completamente. El universo siempre responde a mi estado de ser, siempre. Si llegaste hasta aquí y quieres anclar esta verdad en tu vida, escribe en los comentarios ahora mismo: todo ya es mío, todo viene a mí. Y siente la verdad de esas palabras vibrando en tus células.